historias reales de gente como tú y como yo. Bienvenidos sean todos ustedes aquí a Nuestra Gente con Heidi de la Cruz. Y hoy yo estoy muy feliz porque tengo una gran amiga. Ella no es una invitada cualquiera, sino que conozco mucha parte de su historia. Y es Cecilia Figueroa, periodista profesional con una trayectoria de más de 20 años. Ella es experta en contar historias, pero Cecilia, hoy te toca a ti contar la tuya. Ay, qué privilegio. Gracias, Heidi, por invitarme. Estoy muy emocionada y es un privilegio para mí ser entrevistada por una gran colega como tú. Pero Cecilia, tú vienes de Guayaquil. Nací en Guayaquil, soy gemela, para que muchos a veces me preguntan y no lo saben, pero esa es mi hermana gemela se llama Olimpia. Y entonces llegué aquí a Orlando ah, por amor. Yo eso digo siempre, me enamoré de un puertorriqueño. Y gracias a Dios llevamos ya 25 años de casados, una niña de 20 años, Ariana, y una baby Yorkie de Ginger en casa. Así que Orlando es mi segundo hogar y tengo el privilegio creo que de trabajar y de hacer, ¿verdad? A estas alturas, cuando uno se remonta, ¿verdad? A lo que han pasado, parece 25 años, parece Nada. nada, pero sí, me costó mucho trabajo, mucho camino que recorrer, pero al fin he estado bendecida, sí, me siento muy bendecida. Qué bonito, pero ya esa parte de cómo llegaste aquí a Orlando, pero yo quisiera que volviéramos un poco entonces a Guayaquil, a esa niña, esa gemela con Olimpia, que la conozco también, una persona muy especial que también le tengo un gran aprecio y valoración, pero cuéntame de esa niñez allá en Guayaquil, tu mamá, tu papá. Yo sé que tienes historias hermosas, tienes otra hermana también. Sí, 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 bueno, pues vengo de unos padres maravillosos, de un legado, Olimpia y Heriberto. Somos 6 hermanos, pero ahora estamos 5, pero en nuestro corazón viven 6. Y somos todavía con mi papá, siempre decimos que son nuestros angelitos que están allá en el cielo. Pues bueno, sí, venimos de una familia numerosa, de una familia unida. Creo que eso es parte de lo que soy, parte de verdad, de aprendí de mis padres el servicio, la fe, ayudar a los demás, a la unidad de la familia. Eso es lo que mantenemos hoy en día con nuestros hermanos, con nuestras familias, y eso es lo que creo que eso es el motor que nos da esta chispa, que nos hace vibrar como a todos, ¿verdad? La familia, el trabajo. Dentro de todo ese entorno, es decir, ¿tú pensabas que se iba a dar el momento de tú tener que emigrar, o tú te veías siempre viviendo allá en Ecuador? Sí, ajá, no, la verdad que no, nunca tenía este sueño, ¿verdad?, de venir acá. Pero sí recuerdo algunas amigas o mis hermanas me recuerdan, dice que siempre yo decía como que me iba a casar con un extranjero. Bueno, no Ah. logré casarme con Chayanne, pero Sí, porque es poquito a Chayanne, poquito, ya mío ese es otro tema. ese Para Chayanne. reírnos un poquito. Pero, a diferencia, a mí se me dio el sueño americano, si podemos decirlo así, porque me enamoré, y de esta forma que me enamoré, pues, fue muy diferente, no lo tradicional en ese entonces, fue que conocí a mi esposo por medio del Internet. Ah, Ah, un momento, Cecilia. Es decir, tú estabas en Guayaquil, Ujú, Ecuador, ujú, que no ujú. está toda la tecnología que tenemos hoy día. Y entonces tú Right. conociste a tu esposo por Internet. Por internet, en ese entonces que recién estaba mira, todo yo creo que también no sé por qué, de alguna manera siempre tiene que ver algo lo mío mi vida con lo tecnológico. Yo me gradué de periodista y luego hice mi licenciatura, de la era digital en ese entonces, me llamaba mucho la atención. Y mi pa Estamos mi hablando que ¿en qué estamos año? hablando de 1998, 1999. En ese entonces hice mi tesis para ser, licenciada en Ciencias de la Comunicación en la universidad, pues hice esa tesis. Luego la vida me ha empujado, el amor me empujó también por la Internet. Mi primera oportunidad en el Diario Expreso, cuando voy a trabajar formalmente con ellos, me lo da para hacer la edición digital, para poner el periódico tradicional en el papel en su página web. Estaban Guau. construyendo su página web y yo iba a ser encargada, fui la encargada junto a Giselle,
Villagómez, de hacer esta transición. Entonces, yo creo que como que toda la vida y más adelante y actualmente de lo que estoy haciendo tiene que ver todo Con con tecnología. tecnología y ahora hasta ciberseguridad. Así que, Sí, eh, la que cómo ha evolucionado todo eso, pero en 1998 esa conexión con tu actual esposo, ¿cómo fue eso? Es decir, ¿ustedes entraron a algún chat? ¿Cómo fue el tema tecnológico? Porque es que tengo curiosidad. Digo, yo sé, ya yo me sé la historia, pero quisiera compartirla sí. con la Pues audiencia. muchos de los que piensan que a lo mejor fue en un app de citas y no fue así. Mi esposo vivía en Puerto Rico y entonces, mi actual esposo, bueno, en ese entonces, William, estaba haciendo su computadora. Él es también un amante de la tecnología. Él estaba construyendo su computadora desde cero. Y entonces él dice que en un momento, era febrero, después de Valentine's Day, él coge un periódico, El Nuevo Día, de allá de Puerto Rico, y por estas cosas de la vida, por eso te digo, todo como que está conectado, ¿verdad? Ujú. Coge el periódico para probar su correo electrónico y lee uno de estos mensajes que habíamos mandado en una página que era felicita o envía un mensaje a tus amigos por el Día de la Amistad. Y de casualidad, ya después te cuento ya mismo ahorita cómo yo puse ese mensaje, estaba mi correo electrónico. Acuérdate que en 1997, 98, el correo electrónico era como tu celular, tu número. Nadie podía saberlo a menos que tú se lo hubieras dado. Y entonces yo recibo en esos días un correo electrónico que dice: hola, quisiera saber si recibiste este mensaje. Eh, Eso nada parece más. como señales de humo. Nada más. Y entonces, porque para mí, sorpresa, yo digo: "Aquí, ¿quién me está escribiendo?". También había muchas cosas que decían: "Ay, hay mucha gente mala". Bueno, tú sabes, en ese entonces que no se confiara. Y para estas cosas yo respondo, y yo inocentemente, inocentemente, calmadamente, le digo a esta persona: "No sé de quién eres, no sé quién tú eres, no sé de qué se trata esto, ni cómo conseguiste mi correo electrónico". Entonces, que él me contesta, por eso ya digo él después, entonces él dice: ¿sabes qué? Te escribí, y si no mal recuerdo, estoy refraseando, o sea, no cuenta Ujú. exactamente, pero sí él dice, mi esposo dice que él se sintió como ofendido, como que estaba haciendo algo malo, y a la final le dijo, solamente era para simplemente, para probar mi correo Para probar su electrónico. Y correo, sí. cuando él dice, no, dice, yo no lo hice con ninguna mala intención, yo me llamo William, creo que me dijo allí, y él dice que en su mente después yo le puse como: "Sí, yo soy Cecilia, perdón, Cecilia Alvia, trabajo en el diario", o sea, como que él dijo: "Ay, esta se cree la última Coca-Cola del mundo". Era algo así, como que él se sintió que yo lo ofendí, y yo me Ujú. sentí que como que, ¿quién es esta persona que me está escribiendo? Y él encontró este mensaje en este periódico porque, si recuerdas este grupo musical Caña Brava fue muchas veces a Ecuador y nos hicimos amigos por estas cosas de la vida con mis primos y con otras amigas, y ahí en ese momento el diario había puesto, y yo accedí al diario online en ese entonces, y yo les digo a mis amigos: "Mira, podemos mandar un mensaje a nuestros amigos de Puerto Rico", y mandamos el mensaje, pusimos todo, pero entonces apareció mi correo electrónico, porque había que poner el correo electrónico. Oh. Y es así como aparece en el diario impreso, que nosotros ni teníamos idea, nosotros pensábamos que eso era online, en diario, y para casualidades de la vida, William coge ese periódico, dice: "Ay, ¿dónde es? Guayaquil, Ecuador", dijo él. Uy, esa es una parte, él no sabía si yo era mujer, si no es nada, o sea, él no me escribió y Sí, hizo una prueba, una una prueba. así, el universo, o sea, como que aquí va a conocer la mujer de mi vida. No, no pasó eso. No, Sí, pasó eso, pero no era que lo pensaba en ese entonces. exacto, que Y se sí, dio se sin dio, y ustedes después nos planificar. empezamos como que a conversar y todo, y después él se mudó a Florida, dijo: "No te voy a escribir por un momento, me voy", y bueno, como era para mí nada todavía, ¿verdad? Y después fuimos como construyendo una amistad, y casi por 2 años estuvimos como intercambiando emails hasta que yo Pero nunca hablaban por teléfono, todo era Mm, email. hablamos por teléfono, y yo creo como que después de que me pasó algo bien trágico, sufrimos un accidente de tránsito donde una amiga murió, entonces eso como que marcó mucho. Venimos de la parte, ¿verdad? Muy contenta, muy alegre. Entonces él
ahí empieza a hablar, pero habla con mi mamá para saber de nosotros, cuando él no empieza a saber de mí. okey. Dice: "No contesta, no contesta", y a través de otra amiga le dice: "No, ellas sufrieron un accidente, está en la casa". Llama y para esta cosa se gana primero, como quien dice, a la suegra. Mi mamá como dice: "Es un amigo William de Puerto Rico", y yo: "Es que no me siento bien para hablar". Estábamos pasando por un mal momento, mi hermana y yo. En ese entonces habíamos perdido una gran amiga y no queríamos, por mucha gente que, ¿verdad?, que estaban llamando para saber cómo estaba, él era y él solamente se dedicó a llamar y decir a mi mamá, y mi mamá conversaba: "Ay, qué lindo, ha preguntado por ti, te manda saludos", todo esto. Entonces, como que allí fue como que, ¿verdad?, un bonito gesto que vi de él, y luego empezamos, creo que a hablar, y hasta que un día me dice: "Me encantaría conocerte", y yo: "Oh, guau, de Ir ver a ir a a ir a viajar. Ecuador", y yo digo: "Bueno, si tú quieres", pero no, nunca yo lo imaginaba como un novio, como algo. Es cuando viaja a Ecuador, cuando él viaja decidido, y él dice que quería decirme en persona, porque temía que yo, cortara la comunicación y que nunca más saber de él, Es decir, que él viajó entonces a Ecuador para conocerte. para Y entonces conocerme y cuando él proponer. llega allá a Ecuador, ¿tú lo recibiste en el aeropuerto? ¿Cómo fue la dinámica? Y además que yo sé que Sí. tus padres también eran personas muy conservadoras. Sí, sí, ¿Cómo fue eso? es que, vivía, fue muy chistoso porque yo puse a mi hermana gemela primero, y yo le dije: "Sal tú para que él te reconozca, para que él vea que", y entonces cuando le dice: "Soy yo, Cecilia", él dijo: "No, tú no eres, tú eres la hermana gemela". Y entonces Oh. atrás yo estaba, pero él fue a Ecuador con un ramo de flores, no, Ay, él fue en plan ya de conectaba, galán. sí, contamos esta anécdota porque él dice que hasta en Miami, en el aeropuerto, en el baño estaba poniéndole agua, nos reímos de esa para que lleguen bien las flores. Y cuando se da cuenta que Ecuador es el exportador más grande del mundo de flores, y si hubiera llegado acá y hubiera comprado las flores. Claro, pero Pero el fue de detalle. detalle muy bonito, ajá, fue muy formalito, todo le cayó muy bien desde el principio a mis papás. Yo creo que se ganó mucho a la familia, Qué y lindo. y un caballero, un caballero. Y entonces ahí se conocieron, él estuvo una temporada, ¿y cuándo surge ese clic como que, oh, wow, el chico está bien, me gusta el boricua? Pues pues fue como 8 días que fue realmente, y fue en esos 8 días que me propuso hasta para casarme, y decidí casarme. Que es decir, tú lo Sí, conociste y de sí, entrada en esos 8 días él te sí, propuso sí. que fuera su novia y que se Y ya, casaran. ya, Wow, ¿y qué tú qué locura. hiciste? Bueno, pues yo creo Le dijiste que sí. sí, yo creo que como que el inconsciente de uno, yo creo que una parte de mí ya sí estaba enamorada de él, ya había visto las cualidades del hombre que era, me encantaba, éramos muy amigos. Yo creo que esa base de amistad que teníamos, de confidentes, de compartir muchas cosas, ya te digo, ya después en esos 2 años compartimos mucho, por correo electrónico, acuérdate, las buenas, las malas, el trabajo, ya después me contaba su día a día, de su familia. Él viene de una familia muy muy bonita también. Entonces, yo creo que y similares a los valores que tenemos, como que queríamos, y él decía que encontró en mí esa mujer que quería, y yo encontré, gracias a Dios también. Pero en estos 8 días, fue como una locura realmente, cuando él me propuso, pero yo entendí sí, le digo, yo entendí como que íbamos a ser novios, pero después él me dijo: "No, es para casarnos ya y para agilitar los papeles", y no fue, si yo creo que, si no mal recuerdo, él fue como en marzo, y planificamos la boda civil para mayo. Él regresó en mayo para su cumpleaños, el 27 de mayo. Nos casamos el civil, luego él se fue por 2 días, se fue, y nos casamos en el eclesiástico en diciembre del 2000. Es Estamos decir, hablando se casó, diciembre no hubo 29. luna de miel. No, nada. Yo seguía viviendo con mis papás, y hasta que haya la boda eclesiástica. So, nos casamos en diciembre, la boda eclesiástica, y ahí nos fuimos de luna de miel, y como una semana, y él tuvo que regresar porque mis papeles todavía no estaban listos, y yo tuve que esperar, ¿Y cuánto también. tiempo tuviste que esperar? Como un año, hasta el 2001. Yo llegué aquí a este país el 28 de diciembre del 2001. Pero, entonces, en ese año de espera, él volvió a. Él volvió varias veces, como casi 6 veces. Cada oportunidad que tenía, iba a visitarme, Okey. podíamos pasar. Eso sí, es un poco, ¿verdad? Era un poco triste tener sí, estoy casada, pero Sí. viene después. Sí, no, y en esos Y tiempos, difícil. sí, muy Pero difícil, ajá, y muy entonces difícil. Cecilia, okey, se casaron, él te visitaba, ya tuvieron su luna de miel, pero cuando llega el momento
de que ya, la realidad, vas a migrar, vas a salir de Ecuador. ¿Cómo fue Sí. eso? Cuando te llegó ese documento, dice, Ay, te vas y vas a dejar a papá, mamá, toda la familia, comenzar. sí. Fue 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 felicidad, ¿verdad? Porque iba a construir, ¿verdad? El amor te mueve, ¿verdad? Pero también también estaba triste porque era la primera vez que me iba a separar de mi papá y sobre todo pensaba en mi hermana gemela, porque una vida juntas, todo lo hacíamos juntas, mi mejor amiga, mi confidente, mi mamá, llevábamos una bonita relación, toda la familia. So, es un peso, era una carga tremenda. Recuerdo todavía que vine llorando todo el vuelo, o sea, vine llorando, llorando porque yo fui a Miami y hasta la azafata decía: "¿Qué te pasa? ¿Estás bien?". Y le traté de explicar, yo: "Sí, es que estoy viajando a mi familia y me voy a empezar una nueva vida". "Ah, te comprendo", fueron muy buenas en ese entonces. Y venir sola en ese avión, pensaba, tú no sa es como dejar todo y arriesgarlo también mucho, porque Ujú. nadie me iba a decir cómo me iba a ir acá. Yo no sabía absolutamente nada. El idioma lo había estudiado, pero no sabía yo Lo que manejarlo, te o ibas a sea, encontrar. ajá, lo que iba a encontrar, que sobre todo también mi esposo vivía aquí solo. So, tenía un poco también de mucho temor como cualquiera, pero no me puedo comparar, ¿verdad?, a otras historias, a otros inmigrantes con esto, pero sí en mi lado como mujer, y como, podemos decir, en mi caso decían, de una niña que estaba en su casa, que tenía su trabajo, que tenía una vida estable y bonita, y venir a empezar de cero, o sea, Pero todo era entonces, pero esa despedida con tus padres, con tu papá, con tu mamá, como que ese momento, ellos fueron al aeropuerto. sí, ¿Recuerdas esas palabras que te dijeron? sí, mi papá me dijo que 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 siempre me decía como que vaya con Dios, era una frase de mi papá. Recuerdo todavía, mi sobrinito tenía como 8 años, Wally, parecía yo que ya dejaba un hijo. Se abrazó. Tengo una foto bonita que siempre la tengo para que no se me olvide. Ese día en el aeropuerto, en Ecuador, acuérdate, en nuestros países va toda la familia a despedirse. Ujú. Fueron mis hermanos, fueron mis primos, amigas amigas mías, mejores amigas, eso, sí, es fuerte, es fuerte. Todavía puedo imaginar ese día cómo yo me sentía. Ya, y después entonces cuando llegas aquí a Miami, Llegué a Miami y y me luego te preguntaron, moviste para y Orlando. de ahí sí, era porque mi esposo prefirió que viajara allá porque decíamos, él dijo: "No, vas a Miami, son menos horas de vuelo y viajamos aquí a Orlando". Traerme a Orlando, pero, también, como que intimida mucho esa entrevista que te dicen que, porque cuando tú estás allá afuera, acuérdate todas las Ujú. historias que tú escuchas, no, a lo mejor te van a hacer muchas preguntas y te van a hacer y te van a investigar, y bueno, uno venía y yo decía: "Bueno, lo que me pregunten lo voy a contestar", y bueno, gracias a Dios, sí llegué y ahí, bueno, pues, felicidad. Luego ya llamé a mis papás, creo que era muy tarde en la noche, 11 12 de la noche, para decirles que había llegado bien y hablar creo que no podía hablar con Oli, creo que recuerdo muy bien que no podía Ujú. hablar. Hablar con tu hermana. Y entonces ya, una vez llegaste acá, que te estabilizas con tu esposo ya, formalmente a iniciar una nueva vida Ujú. en un nuevo hogar, en un nuevo entorno, que no tenías ya toda tu familia, gente querida, comenzando desde cero, prácticamente. Sí, pues le doy gracias a Dios que mi esposo fue muy comprensivo. Me empecé a tirar a enviar mi resumen a los diarios Ujú. y sin teniendo este gran sueño de decir: "No, me van a contratar, Trabajar como me van a hacer periodista. trabajar como periodista", pero no fue así. Ninguno de ellos me dio la oportunidad en ese entonces. Me imagino porque no tenía la experiencia, no tenía Sí. el dominio del idioma. Creo que fue mi suegro que me decía, dieron una propaganda y Nuevo Día Orlando va a venir, ¿por qué no aplica? Y yo, bueno, dieron este teléfono y yo llamé y era el vendedor. Y el vendedor le expliqué y él me dijo, no sé quién es, déjame verte, lo volví a llamar. Y entonces él me dice, mira, le he conseguido como que este teléfono, llame, no sé. Y entonces ahí hablo con alguien que estaba contratando y que era el encargado. Y entonces me dice, manda tu resumen y vamos a ver. Y yo, claro, yo había traído de Ecuador toda mi carpeta, todas mis Todas cosas, tus mis papeles, publicaciones. Sí. mis cosas
y tenía buenas cartas de referencia, todo, y me llamaron y para hacerte la historia corta, el mismo día que me entrevistaron, me contrataron. Excelente, sí, Y ¿no? ahí empezó. Y de ahí estuviste en el periódico El Nuevo Día, también para la agencia F, Sí, periódico todo cambió. Sentinel, Sí, sí, sí. también el periódico La Prensa, que es emblemático de la Florida Central, y de verdad que ha sido un gran privilegio haber pasado por todos estos medios tan importantes aquí. Sí, yo digo que fueron mi escuela. O sea, Sí. fue, yo digo, yo me volví a, Ah, volví a, volví a estudiar aquí porque era escribir en Estados Unidos, era adaptarme a escribir de la forma para y cubrir esta comunidad hispana. Yo creo que fue de verdad un privilegio porque imagínate yo aprendiendo, adaptándome a esta cultura y cubriendo estos temas. Por eso estos amigos, estos contactos que tengo hoy en día, yo los agradezco y tengo una gratitud porque cada uno de ellos me enseñó, me inspiró. Yo llegaba a mi casa con unas historias, yo venía fascinada y yo decía, Dios mío, nunca en la vida podía creer que yo había ido a este lugar, había conocido a tal persona, había entrevistado a mucha estos gente personajes importante. importantes que eran para mí, que empecé a admirar y que luego me llamaban o me reconocían como Cecilia, ven acá, tenemos esta historia, quiero que tú nos escribas esta historia. So, yo creo que lo que fui construyendo en esa parte, trabajé mucho porque sí, trabajaba sábado, domingo, me hice de esas periodistas que, ¿verdad? Antes de que naciera mi nena, de esas periodistas que, porque tenía hambre, tenía deseos de superación y yo creo que eso también influyó mucho para que pudiera hacer la carrera que hice. Tu familia ha sido parte fundamental para el éxito que a nivel profesional has alcanzado desde que saliste de tu Guayaquil, de la mitad del mundo para Estados Unidos, pero fui testigo durante la pandemia de un momento muy triste, muy conmovedor, porque estábamos todos encerrados, el mundo cerró sus puertas y nos vimos, ¿verdad? Todos bloqueados, pero para ti fue algo diferente. ¿Qué pasó en la pandemia? Sí, pues perdí a mi mamá, perdí a tíos, perdí amigos. Y fue una etapa difícil. ¿Por qué? Porque yo creo que como muchos que pasamos cuando lo que perdimos familiares en ese entonces, no pudimos abrazarnos, abrazar a mis hermanos, estar en esos momentos. Es algo que nunca uno se imagina que va a pasar algo así. Pero solo es Dios, que Dios te puede fortalecer. Mi mamá tenía 90 años, y y mis primos también pasaron, todos pasamos cuando murieron nuestros tíos, o sea, fue un golpe para toda nuestra familia. Y y hasta gracias. Y, mm, yo creo que ese elemento fue bien difícil, levantarse, yo me levanté gracias porque tenía a mi esposo y a mi nena al lado, gracias a Dios. Pero pensaba en mi hermana que estaba sola con mi hermano en una casa, solos, con los recuerdos, con la cama de mi mamá, con todas las cosas en esa casa. Pensaba que era más duro para ellos que para mí. Y tú sin poder viajar a Sí, Ecuador. no pudimos viajar. Recuerdo que mucha gente me llamaba también, no quería contestar el teléfono. Fue un momento, teníamos que trabajar. Yo creo que en ese entonces estábamos haciendo Conexión Hispana y, y, y fue muy difícil, fue muy difícil. Pero yo creo que eso es
una lección de vida, una experiencia que ahora lo veo 5 años después. Hace poco, recién, cuando te dije que viajé a Ecuador, es la primera vez que estuvimos en mi casa, mis hermanos, todos mis hermanos en mi casa. Guau. Nos reunimos la familia, como 30 por primera vez, en 5 años, es la primera vez que nos reunimos en mi casa, el día de nuestro cumpleaños. Y cuando hablamos para ellos decíamos: "¿Cómo vamos a honrar a nuestra mamá? No hemos hecho una misa, no hemos hecho cosas", sentíamos eso, que en verdad que teníamos que hacer, pero después dijimos con mis hermanos: "¿Qué mejor forma de honrar a mi mamá sin hacer lo que a ella le gustaba?". Qué Y que lindo. era invitar a gente a nuestra casa, hacer comida, tener todo y que celebremos todos juntos. Y eso lo hicimos y yo creo que eso es un regalo que recién tuve que nos da calma, que nos da paz. Estar mis hermanos juntos en la casa, que crecimos, que nuestros papás y construimos mucho, ahora hicimos ese momento especial para ella, dedicado Sí, para ella. qué bueno que pudieron sanar, ¿verdad? Y dejar fluir ese dolor, porque debe ser muy, muy triste, muy difícil saber que no puedes ir a despedir a tu madre, sobre todo porque todo estaba cerrado. Recuerdo que en ese momento no habían ni siquiera los cementerios, las fosas para sepultar a tu ser querido, ni siquiera podías ir a recoger el cuerpo. En Eh, algunos casos, en el caso de mi mamá sí le dimos cristiana sepultura qué porque, bueno. la enterramos junto a mi papá, estaban juntos en el mismo, sitio. Por lo menos eso yo creo que eso nos dio porque mis papás fueron, ¿verdad?, bien precavidos y hasta eso prepararon. Muchas gracias, Cecilia, Gracias a ti por nuevamente escuchar. por compartir con nosotros aquí en Nuestra Gente parte de tu vida, que estos señores, ustedes no se imaginan todo lo que yo sé de Cecilia. Yo creo que vamos a tener que hacer otro podcast para seguir hablando más de tu vida y de todo Gracias. lo que ha sido este recorrido a nivel profesional, pero también agradecida de que hayas abierto tu corazón y Ah, compartir con nuestra gente. muchísimas gracias a ti y también felicidades, enhorabuena y todo lo mejor para ti. Muchísimas gracias a ustedes. Recuerden que pueden conectar con nosotros a través de todas nuestras plataformas sociales de Nuestra Gente. Yo soy Heidi de la Cruz. Recuerda que aquí contamos historias de gente como tú y como yo.